Uno de los comentarios que se ha estado repitiendo más últimamente de parte de las personas que ya iniciaron con su tienda Print on Demand, que ya están subiendo sus primeros productos, es: ¿debería de invertir en publicidad? Y quisiera responderles de una forma transparente y en base a mi experiencia, qué fue lo que yo hice en mi tienda. Y mi respuesta en primer lugar es: depende. Y esto no solamente aplica en una tienda de Etsy, sino también en Shopify, en Amazon o cualquier otra plataforma en la que piensen entrar. A lo largo de este tiempo, una de las cosas que he aprendido es que la publicidad no te va a funcionar si tu producto no es suficientemente llamativo. Es decir, la publicidad no te va a garantizar que vas a tener más ventas. Si tu producto no tiene buenas imágenes, no tiene un buen markup, no tiene una buena descripción, no tiene aún ningún review, tu marca aún no está lista, que es prácticamente una de las cosas que brinda más confianza a un posible cliente. Lamentablemente, así inviertas $100 diarios, lo más probable es que no funcione. Lo primero que te recomendaría es que trates de llegar a clientes y puedas lograr tus primeras ventas de manera orgánica. Justamente en el próximo video estaré hablando de algunas estrategias que yo utilicé para poder ganar mis primeras ventas de manera orgánica. Pero si de repente tienes la ventaja de tener algún familiar o un amigo que pueda ayudar a tu emprendimiento, con el que puedas generar tus primeras ventas, te recomendaría el 100% que puedas tomar esa oportunidad, que fue algo que en mi caso no tuve al principio. Y luego de que te compren y le llegue el producto, pedirle si te pueden dejar una reseña o un review de forma honesta, y se pudieran colocar una foto del producto, muchísimo mejor, porque este tipo de reviews son los que brindan más confianza a las futuras personas que empiezan a ver tu producto. Es decir, de alguna manera dan la vista de que tu tienda es confiable. Y esto te traerá principalmente dos ventajas. Uno, que Etsy, al ver que este producto se ha vendido o se está empezando a vender, hará que la visibilidad aumente y te empiece a poner en una de las primeras páginas de cuando buscan ese producto en específico o ese nicho en específico. Y definitivamente de eso se trata, porque Etsy lo que quiere es que los productos se vendan. Entonces, cuando ve que cierto producto se está empezando a vender, suele colocarlo en las páginas de más adelante, que es lo que nosotros buscamos. Y dos, que las personas que empiezan a entrar a tu tienda y ven que ya hay alguien que ha comprado anteriormente y que ha dejado un buen review, quiere decir que ha tenido una buena experiencia con ese producto o con tu tienda, y eso hará que sea mucho más fácil generar las próximas ventas. Y de repente, cuando ya tengas unos 10 o 15 reviews o reseñas de clientes y desees iniciar con advertising o con publicidad, hazlo, pero hazlo solamente en los productos que ya se están vendiendo, no en todos los productos de tu tienda. Pero si me preguntaras, Alison, ¿es totalmente necesario invertir en publicidad para poder tener éxito o para poder generar ventas en mi tienda? Mi respuesta sería no. En mi caso, el 95% de todas mis ventas son totalmente orgánicas, pero algunas ventas que logré hacer gracias a la publicidad siento que me puedo ayudar dentro del algoritmo de Etsy. Entonces yo personalmente lo vería como un camino para poder lograr mucho más ventas orgánicas. Me acuerdo que en mi caso, en mi tienda, desde enero hasta junio más o menos, no invertí ni $1 de publicidad, porque bueno, además no tenía mucho conocimiento, no sabía cómo utilizarlo, entonces dije, mejor todavía no invierto nada. Y todas mis ventas que tuve, por ejemplo, para el Día del Padre, todos fueran 100% orgánicas. Pero luego de eso, más o menos en junio, julio, empecé a jugar con unos $5 diarios, ciertos días sí, ciertos días no. Y sinceramente sentí que, si bien no perdí dinero, tampoco es que gané dinero. Pero como les decía, más que todo lo veía como una vía para que esas ventas que hacía con la publicidad me ayudaran en el algoritmo de Etsy, para que me pudiera poner en páginas más adelante y luego poder tener muchas más ventas de manera orgánica. Entonces, entre enero a septiembre u octubre, si no me equivoco, habré gastado como máximo unos $200 en promedio. Personalmente siento que no es mucho. Y como les digo, si bien no gané mucho dinero con eso, tampoco perdí. Entonces sí siento que supe utilizarlo de una manera adecuada.
Aquí justamente les voy a dejar la imagen con las estadísticas exactamente de mi tienda para que puedan tener una mejor idea. Pero ya me acuerdo cuando empecé a ver que ciertos productos se estaban vendiendo muy seguido. Luego ya más o menos en noviembre o diciembre empecé a invertir como unos $10 en promedio por día, que prácticamente era mi ganancia con un producto. Entonces de lo que estaba vendiendo más de, no sé, 50, 100 productos, hasta 200 productos por día, estaba invirtiendo $10 y sí sentía que me estaba funcionando. Y justamente ese es uno de mis consejos si es que van a invertir en publicidad. Si van a publicitar sus productos, no lo hagan con todos los productos de su tienda. Hazlo con los productos que ya te estén funcionando, porque tal vez a nosotros nos gustan nuestros productos, pero no siempre a las personas le van a gustar. Entonces, cuando tú ves que ciertos productos te están funcionando, quiere decir que si los publicitas, tal vez puedas llegar a más personas y esas personas te compren realmente, porque son productos que están siendo aceptados o que le está gustando a las personas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, no lo que nos guste a nosotros, sino lo que le guste a los clientes. Entonces, básicamente mi consejo final es, si es que recién estás iniciando, recién estás subiendo tus primeros productos, aún no has terminado de hacer la marca de tu tienda, que por cierto he hecho un video acerca de eso, todavía no inviertas en publicidad. Más bien lo que yo haría es concentrarme en subir mis primeros productos, en subir buenos productos con una buena investigación de mercado detrás. Y ya una vez que veo que ciertos productos están funcionando, de repente unos 3, 4 productos, y ya tengo reseñas en mi tienda, entonces ahí recién, si es que quiero invertir en publicidad, hacerlo. Es la mejor manera en la que te va a poder funcionar. Entonces, espero que este video te haya ayudado a aclarar ciertas dudas. Si es que te ha ayudado en algo, te pediría le puedas dar like a este video y consideres suscribirte. Es totalmente gratis y en verdad me ayudarías muchísimo. Y si aún no has visto mi video acerca de cuál es la mejor manera de poder subir un producto a tu tienda de Etsy, te lo dejo por aquí. Estoy segurísima que te va a ayudar mucho. Y si tienes de repente alguna duda, me puedes escribir en los comentarios. Todos los links también están aquí abajo en la descripción. Y ya nos estamos viendo en un próximo video. Chao.